qué hermosa noche que el Señor ya nos permitió de su gracia. Nos permitió cantarle al Dios vivo, alabar al único que merece esa alabanza, esa gloria y ese honor. Hermanos, en esta hermosa y bendita noche hemos de recordar un momento la palabra bendita de nuestro Dios. Hermanos, el tema que se nos daba es: en el camino de la oración acompañamos al apóstol de Jesucristo en tiempos de vicisitudes. Amén. Hermanos, para empezar nuestra explicación, su hermano quiere darle lectura a una porción de la carta del siervo del Señor. Amén. Dice: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hoy recuerdo que esa fue la misma acción que hizo el Señor en el huerto de Getsemaní. También buscó la soledad para orar a su Padre. También cayó de rodillas ante su poderoso Padre Celestial. Empieza a derramar su alma ante Dios y entonces pronuncia unas palabras maravillosas. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo hace con dolor, lo expresa con tristeza, y su sudor caía como gotas de sangre. La aflicción que él tenía le hace llorar a su Padre, y aunque lo hemos leído muchas veces, no lo comprendíamos, y así quedábamos ausentes de un momento de angustia, sin la intensidad que él vivió, porque no vivimos ni imaginamos el profundo dolor que sufrió. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Pueden tomar sus asientos, Iglesia del Señor, en esta hermosa y bendita noche que el Señor nos permite recordar su hermosa palabra. Sigue diciendo el siervo del Señor: hoy Dios me concedió vivirlo, sentirlo, tal como Él lo resistió. Llegué a sufrir algo similar. Le lloré mucho a mi Señor. Me secaba las lágrimas y no dejaban de salir. Me quedaba recostado en mi colchoneta y volvía a llorarle con el alma abierta. Mis comprensivos compañeros me esperaban y trataban de consolarme. Querían darme una palabra de aliento. Querían decirme alguna palabra de ánimo. Yo no quería salir en ese momento y me sentía derramando mi alma conmigo, con mi Señor. Ahora sé que esta es la guerra que el dragón iba a hacer contra la descendencia de aquella mujer, y que la mujer a la que se refiere es la Iglesia, y su simiente sois vosotros, hermanos santos. Amén, así es. Y el medio que utiliza es a través de los espíritus de maldad, espíritus que se introducen en el hombre, generando sentimientos de lo más perversos, odios, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, vemos que su siervo está viviendo, como dice nuestro tema, un tiempo de vicisitudes, un tiempo de lucha, hermanos, porque él decía que sentía mucho dolor y que le clamaba al Padre, así como nuestro Maestro le clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos que nuestro Dios a nuestro Maestro lo escuchó, a nuestro Maestro lo consoló, y dice el siervo de Dios: hoy Dios me concedió vivirlo, sentirlo tal como lo sintió él. Hermanos, pero nos manda el consejo el Espíritu del Señor, que acompañemos al siervo de Dios en oración, que acompañemos al siervo de Dios en estos tiempos de vicisitudes. Amén, así es. Hermanos, ¿cómo tiene que ser nuestra oración o cómo tiene que ser nuestro acompañamiento en este camino de la oración para que llegue delante de la presencia de nuestro Dios? Tiene que ser nuestra oración con prudencia, con paz, con amor, con fe, con esa confianza en nuestro Dios, para que nuestro Dios escuche nuestra plegaria, para que nuestro Dios
conteste la petición que le pedimos a Él. Amén, así es. Hermanos, pero hay un grande peligro. Hay un grande peligro que puede hacer que nos descuidemos y que puede hacer que nosotros nazca algo que no nos permita orar al Padre como Él merece que oremos. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, si en nosotros hay enojo? Si en nosotros hay rencor, hay contiendas, hermanos, hay peleas entre los propios hermanos. ¿Qué va a acontecer, hermanos? Esa oración no va a llegar delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que necesita su siervo en estos momentos? Que estemos más unidos que nunca, hermanos, que le oremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, que derramemos nuestra alma a nuestro Padre Celestial. ¿Para que qué? Para que Él nos conteste, para que Él se compadezca y sea movido a misericordia, hermanos. Pero nos manda el consejo que en nosotros no tiene que haber pleitos, rencor, para que así acompañemos al siervo del Señor en este camino de la oración. Amén, así es. Porque si acompañamos al siervo del Señor, cuando llegue el día de la victoria, nosotros también seremos galardonados. Amén, así Nosotros es. también seremos coronados de esa hermosa victoria, Amén, así es. juntamente con el siervo del Señor. Amén. Hermanos, porque los tiempos de lucha no son siempre. Hermanos, los tiempos de batalla no permanecen por toda la eternidad, ¿no? Llega el momento que se alcanza la victoria. Amén, así es. Llega el momento que se alcanza aquella victoria y dan la victoria y nos dan la corona de la vida eterna, hermanos. Pero siempre y cuando acompañemos al siervo del Señor en este hermoso camino. Amén. Hermanos, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? ¿Cómo tiene que ser entonces nuestra petición que le vamos a pedir a nuestro Padre? Vamos a leer allí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, así es. Hermanos, te pregunto, hermanas, te pregunto, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Sin iras ni contiendas. ¿Cómo tiene que ser nuestra plegaria al Padre Celestial? Dice la partecita que hemos leído, que tienen que tener nuestras manos santas, que tenemos que estar sin ira ni contiendas. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que nuestro Dios escuche nuestro clamor, Amén, así es. para que nuestro Dios escuche la plegaria y sea movido a misericordia. Amén. Porque no tenemos un Dios malo, hermanos, no. Tenemos un Dios misericordioso, Amén, así un es. Dios lleno de gloria, que es grande en bondades, grande en misericordias, hermanos. Y Él nos aconseja que si queremos que Él nos escuche en nuestra plegaria, que lo hagamos con una santidad, que lo hagamos con ese amor, con esa paz, dijimos, con esa confianza en el único Dios viviente, hermanos. Así es. Porque así es como vamos a acompañar al siervo del Señor. Así es como vamos a ayudar a su siervo santo. No trayéndole más cargas, no trayéndole más luchas a su siervo, que la iglesia empieza a apartarse, no. Al contrario, siendo motivo de alegría al siervo del Señor, para que Él se sienta acompañado en este transitar, Él se sienta acompañado en aquella lucha que Él lleva, para que así nuestro Dios le haga sentir, hermanos, que no va solo, le haga sentir que la iglesia está con Él, acompañándolo en la oración. ¿Acompañándole en qué, hermanos? En la oración, clamándole al Padre Celestial. Hermanos, te pregunto, ¿crees que Dios nos va a contestar? Amén, así es. Hermanos, ¿crees que Dios va a contestar la plegaria que le hagamos? Amén.
¿Crees, hermanos, que Dios está con su amigo? Amén, así Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, es verdad que el hombre está usando su mal poder, que el hombre con aquel dinero malo está influenciando a más personas para que tomen en contra de la lección, para que tomen en contra de la iglesia. Pero hermanos, nosotros como pueblo de Dios, hasta el último aliento confiaremos en nuestro Dios. Amén, Hasta el último aliento confiaremos en un apóstol de Jesucristo. amén, así es. Porque desde los tiempos antiguos, hermanos, han querido acabar con la elección. Han querido detener esta hermosa gracia que solamente la da Dios al hombre a través de un enviado. ¿A través de qué, hermanos? De un enviado consagrado para el servicio de nuestro Dios. Así es. Hermanos, ¿cómo tiene que ser entonces nuestra plegaria? Con esa confianza, creyendo 100%. ¿Cómo tenemos que creer, hermanos? 100% que Dios nos va a escuchar. Amén, así es. Nos dice en San Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y todo lo que, hermanos, todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Creyendo, nuestro Dios nos los permitirá. Pero ¿cómo tiene que ser ese creer, hermanos? Tiene que ser un creer sincero, un creer de corazón, como dice su palabra, en espíritu y en verdad, para que así nuestro Dios escuche nuestra plegaria y nuestro Dios conteste. ¿Qué es lo más importante? Que nuestro Dios conteste la plegaria que hacemos a diario por el siervo de nuestro Dios. Amén, así es. Hermanos, y si no vemos respuesta, hermanos, y si no vemos contestación, ¿nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a decaer? No, al contrario, como nos mandaba el consejo por el día domingo, redoblar nuestras oraciones, Amén. redoblar nuestra plegaria para que sí nuestro Dios sea movido a misericordia y nuestro Dios escuche nuestra plegaria. Hermanos, ¿crees en Cristo? Amén, así Hermana, ¿crees en Cristo? es. Amén, así es. ¿Crees en la lección de un apóstol de Jesucristo? Amén. Es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Amén. Si creemos, si aceptamos esa hermosa lección, es porque Dios la puso en el corazón del hombre. Amén, así Es un regalo divino, hermanos. ¿Creemos en la lección? Claro que creemos. ¿Creemos que Nazón Joaquín es siervo de Dios? Claro, hermanos, que creemos. ¿Creemos que Dios contestará la petición? Amén. Amén. Gloria al Señor. Claro que creemos, hermanos. ¿Cómo no vamos a creer si es el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de aquella esclavitud con brazo fuerte? ¿Cómo lo sacó, hermanos? Con ese brazo fuerte, imponente, que el mundo contempló que Dios estaba con el pueblo de Israel. Se decían las personas unas a otras, verdaderamente Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su grandeza. Y en estos tiempos, hermanos, ¿crees que Dios no va a manifestar su grandeza? ¿Crees que Dios no va a manifestar su hermoso poder? Solamente está esperando el momento indicado, Amén, así el tiempo que Él ya ha predestinado, porque Dios tiene predestinado un tiempo para que su siervo salga. Pero, ¿qué es lo que queremos hacer entonces, hermanos? Usted debe preguntar, pero si Dios ya tiene predestinado un tiempo, ¿por qué le clamamos? Es porque ese amor está en nuestro corazón, Amén, así es. ese amor de la elección. Y nosotros quisiéramos, o creemos, más bien dicho, clamarle a nuestro Padre para que apresure los tiempos, para que lo más pronto posible, en su misericordia tan grande, Él saque a su siervo santo. Él lo libere de aquellas prisiones que el hombre lo tiene. Y así el mundo contemple la grandeza de nuestro Dios.
esa hermosa grandeza, hermanos, que Dios ha mostrado desde antes de la fundación del mundo. Cuando creó este mundo, Dios mostró su hermoso poder, su hermosa gloria. Hermanos, vamos a leer otra parte de la Escritura, allí en San Juan, capítulo 14, versículo 12. Si alguno de mis hermanos lo tiene, le puede dar lectura para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. San Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Gloria al Él Señor. les hará también. Así y es. aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Para Gloria la al honra y la Señor. gloria del Señor. Dios le paga a nuestra hermana. Decía, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero aquí nos dice algo muy hermoso. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué hermosas palabras Cristo nos da. Qué hermosas palabras de aliento nuestro Maestro nos dejó antes de ascender a los cielos. ¿Qué nos dijo? Que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Pero para que Él lo haga, tiene que haber un pedir, tiene que haber una súplica. Y decíamos hace un momento, ¿cómo tiene que ser nuestra súplica? Con ese amor, con esa fe, con esa esperanza, con esa limpieza, hermanos, para que nuestro Dios conteste nuestra plegaria. Hermanos, entonces te pregunto, ¿cómo vamos a acompañar al siervo de Dios? Por medio de la oración lo vamos a acompañar. Amén, así es. Por medio de esa oración, de esa súplica, acompañaremos al siervo del Señor. Amén, así es. Hermanos, la oración es un regalo de Dios al hombre. La oración es algo que Dios ha regalado al hombre. Es el medio para pedirle al Señor. ¿Es qué cosa, hermanos? El medio para pedirle al Señor. Amén, así es. La oración tiene el poder de cambiar al hombre. Su fuerza de la oración conmueve a nuestro Dios a misericordia. Uno de los ejemplos más hermosos que tenemos es la oración de Cristo. Esa hermosa oración, hermanos, que nuestro Cristo elevó al Padre. Qué hermosa plegaria, hermanos. Esta oración, dijimos, es un regalo que Dios le da al hombre. Y tiene la fuerza para conmover a nuestro Dios a misericordia. Para conmover al Padre Celestial a esa hermosa misericordia, hermanos. ¿Y cuál es la petición que tenemos, que tiene todo el pueblo, hermanos? Que nuestro Dios bendiga a su siervo santo. Que nuestro Dios lo siga bendiciendo y lo siga guardando. Y que pronto lo saque de ese lugar. Y que pronto pueda estar con su pueblo. Hermanos, dice en Hebreos 4, versículo 7. Dice, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, ¿cómo fue el clamor de nuestro Maestro? ¿Cómo fue ese clamor de Jesucristo? Nos dice aquí, con súplicas, con gran clamor, lágrimas, le clamó al que lo podía librar. Al que lo podía, ¿qué, hermanos? Al que lo podía librar. Pero ¿cómo fue ese clamor de nuestro Maestro? Con un lloro, hermanos. Con un lloro tan profundo, hermanos, que Él decía que su alma estaba triste hasta la muerte.
que Él sentía ese dolor, que Él sentía ese escarnecimiento que iba a llevar de los hombres. Y Él dobló sus rodillas en los momentos más difíciles, en los momentos que su cuerpo sentía ese dolor. Él se acercó al Padre y le suplicó que le consolara, le suplicó que si era posible que pasara de Él esa copa. Mas sin embargo, Él también tenía un grande sentir: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, tenemos ese hermoso ejemplo de nuestro Maestro, que en tiempos de luchas, que en tiempos de pruebas, Él clamó al Padre. ¿Y cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Tenemos el mismo Padre por gracia divina. Tenemos a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Dios y Padre, escuchando las plegarias de su pueblo, escuchando la plegaria del pueblo del Dios viviente, hermanos. Y con esa libertad le podemos clamar a nuestro Dios, le podemos pedir al Padre Celestial que tenga misericordia de esa hermosa vida preciosa de su siervo santo, porque no lo hemos dejado, no lo vamos a dejar tampoco. Al contrario, estamos redoblando nuestras oraciones para que nuestro Dios escuche nuestra plegaria. Hermanos, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a acompañar al siervo de Dios en estos tiempos de vicisitudes? ¿Cómo lo vamos a acompañar? En la oración, pero con una oración que sea con súplica, con gran clamor y con grandes lágrimas, para que así nuestro Dios sea movido a misericordia. Porque es el poder que tiene la oración, hermanos, que conmueve a nuestro Dios a misericordia, conmueve a nuestro Dios a obrar de manera misericordiosa, hermanos. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, nos ha enseñado nuestro derecho como hijos de Dios. Hermanos, tengo una pregunta: ¿cuál es el derecho que tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál es ese derecho, hermanos? ¿Reclamarle a nuestro Dios? ¿Hacer tal vez un berrinche para que nuestro Dios nos escuche? No, el siervo de Dios nos ha enseñado un hermoso ejemplo. Nos ha enseñado ese ejemplo tan hermoso, tan glorioso, que en los tiempos de angustia no tenemos por qué reclamarle a nuestro Dios. Al contrario, que vayamos con súplica, que le pidamos a nuestro Dios con ese amor, con ese corazón contrito y humillado, nos acerquemos a Él y doblemos nuestras rodillas y comencemos a pedirle a nuestro Dios que Él siga bendiciendo a su siervo santo, que lo siga guardando a cada momento, hermanos, a cada instante, a cada momento el Señor le conceda las fuerzas, la salud. Hermanos, quiero darte un ejemplo del poder de la oración. En Jonás, capítulo 3, versículo 4. Si alguno de mis hermanos lo tiene, le puedo dar lectura para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice así: para la honra y la gloria Amén. del Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Para la honra y la gloria. Dios le paga a nuestro hermano. Hermanos, este ejemplo que tu hermano te quería poner habla de Nínive, que aquella ciudad iba a ser destruida. Decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué es lo que ya había decidido nuestro Dios con aquella ciudad de Nínive? Destruirla, que iba a ser borrada del mundo. ¿Y qué hicieron los hombres de Nínive, hermanos? Se quisieron escapar de la ciudad, ¿no? Porque Dios ya había determinado
que iba a destruir esa ciudad, y por más que se salieran, hermanos, también iban a ser destruidos, porque lo estaba hablando un Dios vivo y poderoso. Amén, así es. Y dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquellos hombres sintieron el temor, sintieron ese dolor de que Dios había decidido destruirlos. Pero aquellos hombres no se quedaron cruzados, hermanos, de manos. No se rindieron y pues solamente esperarían la muerte, ¿no? Dice el 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hermanos, ¿qué es lo que hizo aquel pueblo? ¿Qué es lo que hizo aquella ciudad, hermanos, cuando se enteraron que Dios los iba a destruir? Aquellas personas comenzaron a ayunar, comenzaron a clamarle a nuestro Dios misericordia, comenzaron a pedirle al Señor que tuviera misericordia de ellos, que nuestro Dios escuchara su súplica. Incluso esta noticia dice que llegó al rey y él se despojó de sus vestiduras. Sin duda eran unas vestiduras finas, unas vestiduras tal vez remarcadas de oro o qué sé yo, y dice que se quitó esa ropa y se vistió de cilicio y se sentó sobre cenizas en forma de humillación para que nuestro Dios tuviera misericordia. Hermanos, y dice que todos los hombres, y que desde el más pequeño hasta el más grande, ayunaron, y aún los animales también ayunaban para que nuestro Dios escuchara su súplica. Hermanos, dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En ellos había esa duda de que si nuestro Dios iba a tener misericordia de ellos, de que si nuestro Dios iba a escuchar su clamor. Pero vemos qué hermosa y qué grandiosa es la oración. Amén, cuando se eleva con esa necesidad, cuando se eleva con ese clamor. Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hizo nuestro Dios? Contempló lo que estaba haciendo aquel pueblo para que Él no los destruyera. Contempló aquellos sacrificios que estaban ofreciendo de un corazón sincero, de un corazón arrepentido, porque dice que los hombres que andaban en malos caminos se volvieron y se corrigieron en su camino y se hicieron personas de bien. ¿Para qué? Para mover a nuestro Dios a misericordia. Amén, así es. Y sigue diciendo que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, ¿qué hizo nuestro Dios? Se arrepintió del mal que había dicho que le iba a hacer al pueblo y no lo hizo. Hermanos, en estos tiempos de gracia, en estos tiempos tan hermosos, estamos en un tiempo muy majestuoso, muy glorioso, porque con nosotros hay siervo de Dios. Con nosotros hay apóstol de Jesucristo, hermanos, y nunca lo vamos a dejar solo. Nunca vamos a apartarnos de este, como decíamos en nuestro tema, este camino de la oración, que vamos acompañando al siervo de Dios en tiempos de vicisitudes. Hermanos, ¿y qué vamos a hacer como iglesia del Señor? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Acompañar al apóstol de Jesucristo en las oraciones. Amén, así es. Porque la iglesia sabe el sufrimiento que su siervo lleva. Amén. La iglesia entiende el sufrimiento porque Él está revestido de un cuerpo humano. Él también tiene sentimientos. También tiene familia, hermanos. Él también tiene su madre, su compañera, sus hijos, toda su familia. Él también es humano. Él también está revestido de un cuerpo humano.
también siente dolor, también llegan los momentos de enfermedad. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a suplicarle a nuestro Dios que lo siga bendiciendo, que siga guardando su vida preciosa, hermanos. Y el consejo que se nos manda es que sigamos con todo nuestro corazón pidiendo por el ungido de Dios. Que nos manda el Espíritu de nuestro Dios, que sigamos pidiendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por el ungido de Dios. Hermanos, porque si para el mundo no es apóstol, para la iglesia, la luz del mundo, ciertamente Nazón Joaquín García es apóstol del Dios alto. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios.